Bienvenidos una vez más a Mi Dios Azul. Hoy nos adentramos en una de las partes más estremecedoras y conmovedoras del testimonio de J.J. Benítez, la vía hacia el Gólgota. En esta entrega acompañaremos al maestro por un sendero de dolor, incomprensión y también de profunda dignidad. A través de la mirada del viajero del tiempo, descubrimos una verdad muchas veces ignorada. La vía dolorosa no fue como nos la contaron. ¿Qué opinas de la decisión del centurión Longino de cambiar la ruta tradicional del suplicio? ¿Crees que la ausencia de los discípulos y la presencia de las mujeres revela algo sobre la verdadera fidelidad? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Tu voz cuenta en esta comunidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando, paso a paso, la historia más extraordinaria jamás contada. Esto es Mi Dios Azul, y juntos seguimos el rastro del Maestro. Una vez cancelado el incidente, el centurión dio orden de proseguir. Desenvainó su espada y sin titubeo alguno se abrió paso entre la turba. Aquellos cientos de fanáticos, en su mayoría desocupados, gente comprada por el Sanedrín o, simplemente, morbosos sedientos de sangre, se echaron atrás al momento, abriendo un pasillo por el que desfiló el pelotón con los condenados. Por más que miré no pude descubrir a uno solo de los amigos o discípulos de Jesús. En cuanto a la muchedumbre que había gritado la liberación de Barrabás y la crucifixión del Galileo, ¿dónde estaba? Aquellos hebreos constituían una mínima parte de los 2.000 o 3.000 que podían haberse congregado minutos antes frente a las escalinatas de la residencia. Este súbito desinterés por el final del odiado rey de los judíos confirmó mi hipótesis. La inmensa mayoría de los judíos que subió esa mañana hasta el pretorio solo llevaba una intención: solicitar la tradicional liberación de un preso. En el fondo les daba igual en quién recaía la gracia. Si los jueces hubiesen clamado por la libertad de Jesús, el gentío, probablemente, hubiera coreado el nombre del Nazareno. Una vez satisfecha su curiosidad, los miles de peregrinos y vecinos de Jerusalén se retiraron, olvidándose prácticamente del condenado. Pero el tropiezo con aquellos 200 cobardes sí influyó en algo. Longino, hombre de gran experiencia, pensó sin duda que la conducción de los celotas y del rey a través de las calles de la ciudad alta de Jerusalén podía ocasionar complicaciones para sus hombres y para él, y con buen criterio varió el camino que tradicionalmente venían siguiendo este tipo de comitivas. En general, los futuros ajusticiados eran paseados por las intrincadas callejuelas de la ciudad, tratando así de ejemplarizar a las masas. En esta ocasión, insisto, el centurión se decidió por un camino mucho más corto. Siento defraudar a cuantos han creído y creen en una vía dolorosa a través de las estrechas calles del barrio alto. Nada de eso. El centurión y los soldados se desviaron hacia el norte, entrando en el camino que conducía a Cesarea y que discurría casi paralelamente al valle del Tairo-Peón. Hoy, esa misma vía atraviesa, algo más al norte, la puerta de Damasco, en la muralla septentrional. Los primeros sorprendidos por este cambio en el itinerario fueron los hebreos que habían arrojado las piedras contra la escolta romana. Al poco, encabezados por los saduceos, comenzaron a seguir a Longino y a la patrulla. Supongo que aquella extraña variación en la ruta tradicional de los reos movió aún más su curiosidad. Según mis cálculos, Jesús llevaba caminados unos 100 metros desde el patio de la Torre Antonia cuando el centurión, de improviso, salió de la calzada, echándose a la izquierda e iniciando el descenso por la mencionada quebrada del Tairo-Peón en dirección a una de las esquinas de la muralla norte de la ciudad. El viento levantaba en aquella zona exterior de Jerusalén grandes masas de polvo y tierra, dificultando el ya penoso caminar del maestro y de los bandidos. Estos habían vuelto a ser azotados, aunque aquella pendiente y lo irregular del terreno restaban precisión a los golpes de los verdugos. Fue precisamente al bajar por aquella corta ladera, sembrada de cardos y abrojos espinosos, cuando el renqueante y humillado cuerpo del Nazareno perdió nuevamente el equilibrio, cayendo en tierra entre una nube de polvo.
Esta vez, Jesús logró adelantar las rodillas que fueron a estrellarse entre las piedras. La tercera caída del prisionero obligó a detener la comitiva. 2 de los verdugos retrocedieron y, a latigazos, intentaron que el maestro se incorporase. Con la boca abierta, resoplando y en mitad de una nueva elevación del ritmo cardíaco, Jesús, que había quedado de rodillas, logró al fin elevar la pierna derecha. Pero la izquierda, destrozada por el flagrum, no respondió. El Hijo del Hombre apretó los dientes con todas sus fuerzas. Los músculos del cuello volvieron a tensarse, produciéndose una peligrosa contractura del esternocleidomastoideo. Sus ojos cerrados reflejaban un firme deseo de vencer el peso del madero, pero el agotamiento, la sed y el cada vez más preocupante descenso de la bulimia. En aquellos momentos era muy posible que el rabí hubiera perdido unos 2 litros de sangre, pudieron más que su voluntad y, a pesar de los latigazos, el cuerpo del reo, lejos de recuperarse, fue inclinándose más y más, hasta que la barbilla tocó la rodilla derecha. En ese crítico instante, la voz del centurión detuvo a los mercenarios. Y el propio Longino, ayudado por otros 2 soldados, se encargó de alzar el patibulum, aliviando así la recuperación del prisionero. Una vez en pie, la comitiva continuó el descenso hasta llegar al fondo de la vaguada. A partir de allí, y hasta el Gólgota, el camino fue mucho más dramático. Según mis cálculos, la depresión del Tairopeón se hallaba en la cota 745. Habíamos descendido 5 metros, la cota de la fortaleza Antonia y de la pista de Cesarea era de 750 metros, y el Calvario se encontraba a 755 metros de altitud sobre el nivel del mar. Eso significaba, a partir de esos instantes, un camino en continua pendiente. Pero, ante mi sorpresa, el nazareno logró ascender por el repecho con menos dificultades de lo que imaginaba. Tambaleándose y respirando por la boca, consiguió cubrir otro centenar de metros. Aquello sumaba alrededor de 250 desde nuestra salida de Antonia. Sin embargo, yo mismo me estaba engañando. La triste realidad no tardó en imponerse. De pronto se detuvo. El leño osciló nerviosamente a uno y otro lado y Jesús cayó sobre sus rodillas, preso de convulsiones más intensas. Esta vez, afortunadamente para él, la comitiva apenas si se detuvo unos segundos. El rabí prosiguió el avance, arrastrando las rodillas sobre la áspera pendiente. No pude evitar un sentimiento de admiración. Aquel hombre, en el declive de su vida, era capaz de continuar, del modo que fuera, hacia su propio fin. Longino había elegido el perímetro exterior de la muralla norte, evitando así las multitudinarias calles de Jerusalén y, al mismo tiempo, acortando el camino. A pesar de ello, el agotamiento físico, y estimo que mental, de Jesús estaba rozando nuevamente el estado de shock. Las puntas de los dedos habían empezado a teñirse con una tonalidad violácea, señal inequívoca de una pésima circulación en las extremidades superiores, fruto del agarrotamiento prolongado. Aunque fue imposible verificarlo en aquellos angustiosos momentos, era más que seguro que los brazos y hombros hubieran iniciado una tetanización, sumando con ello un nuevo y punzante dolor, consecuencia de la progresiva cristalización de los microscópicos cristales de ácido láctico de los músculos. Este proceso de tetanización sería uno de los más arduos suplicios a que debería enfrentarse el maestro durante los primeros minutos de la crucifixión. Con la cabeza y el tronco flexionados, el Galileo fue ganando cada palmo de terreno, envuelto en remolinos de arena y levantando en cada arrastre de sus rodillas pequeñas columnas de polvo. La sangre que empapaba la túnica fue cargándose de tierra, así como sus cabellos, barba y rostro. La respiración fue haciéndose más y más rápida y, cuando había ganado otros 50 escasos metros, un sudor frío bañó las sienes y cuello. Jesús avanzaba ya con movimientos muy bruscos, casi a sacudidas, con una típica marcha espástica, consecuencia de la rigidez muscular. De pronto le vi levantar el rostro por 2 veces, procurando inhalar un máximo de aire.
y sin que nadie pudiera evitarlo se desplomó, estrellándose contra el terreno. Los soldados no lo dudaron. Y antes de que el centurión tuviera tiempo de intervenir, la emprendieron a patadas con el inerme cuerpo del Nazareno. Los 14 clavos en forma de S de las suelas fueron abriendo nuevas heridas en las piernas y, supongo, en casi todas las áreas donde descargaron los puntapiés, riñones, costillas y espalda. El pie izquierdo había quedado orientado hacia la derecha y uno de los furiosos verdugos lo pisoteó por 2 veces. En el segundo impacto, la uña del dedo grueso saltó limpiamente. Allí, cuando faltaban escasos metros para coronar la pendiente, las fuerzas habían abandonado definitivamente al reo. La llegada de Longino zanjó aquella estéril paliza. Y digo estéril porque el maestro había perdido el conocimiento. El oficial, que estaba enterado de la dura intervención de los infantes en la flagelación, reprochó a los soldados aquel absurdo comportamiento. Se agachó y colocando sus dedos en la arteria carótida comprobó el pulso. «Aún vive», exclamó aliviado. Los 4 guardianes que le habían sido adjudicados procedieron a levantar el patibulum. Pero Jesús quedó materialmente colgado del leño, con la cabeza hundida sobre el pecho. Uno de los soldados sugirió al centurión que soltaran el tronco. Longino dirigió su mirada hacia el horizonte y al comprobar que nos hallábamos muy cerca de la puerta de Efraín, rechazó la idea ordenando que transportaran al reo y al patibulum hasta el pie mismo de la muralla. Así se hizo. Sin pararse en contemplaciones de ningún tipo, el pelotón reanudó la marcha, remontando el repecho en dirección a la citada entrada noroeste de la ciudad. 2 de los verdugos depositaron los extremos del madero en sus respectivos hombros, cargando así con el cuerpo desmayado del prisionero. Los pies de Jesús, durante estos nuevos 80 o 100 metros, fueron arrastrando sin piedad por entre la maleza y las pequeñas formaciones rocosas, ulcerando aún más los tejidos. Una vez junto a la muralla, al pie mismo de la referida puerta y del sendero que partía desde aquel ángulo hacia Jaffa, los soldados sentaron al maestro, recostándolo sobre los bloques del alto muro. Mientras 2 de ellos sostenían el tronco, otro soltó la maroma, desatando a Jesús. Los brazos, exánimes, cayeron sobre los costados. Y otro tanto ocurrió con su cabeza, que quedó inclinada sobre el tórax. Los verdugos que habían venido azotando a los celotas aprovecharon aquel descanso para sentarse al filo del camino, mientras los guerrilleros, exhaustos, se derrumbaban igualmente. El tropel de curiosos no tardó en asomar por el repecho. Pero, al ver que el pelotón se había detenido, se mantuvo a una prudencial distancia, pendiente de todos y cada uno de los movimientos de los romanos. El tránsito de caminantes por aquella calzada era intenso. Nos encontrábamos muy cerca de la tradicional celebración de la cena pascual y los peregrinos apresuraban el paso, arreando las caballerías y los rebaños de corderos. Muchos de ellos se detenían bajo el arco de la puerta de Efraín, sorprendidos por el espectáculo de aquellos hombres ensangrentados, medio desnudos y hundidos bajo el peso de los troncos. Pero la tormenta de polvo y arena seguía arreciando y la mayor parte, tras echar un vistazo, se retiraba de inmediato. Supongo que muy pocos llegaron a reconocer al Nazareno. El centurión y su lugarteniente volvieron a examinar a Jesús. Ambos se mostraban seriamente preocupados. No deseaban que el reo perdiera la vida en el traslado. Aquello hubiera complicado las cosas. A petición de Longino, el soldado que había cargado el saco de cuero extrajo de este un cántaro de barro envuelto en una redecilla trenzada a base de cuerdas y, protegiéndolo del polvo con su propio cuerpo, llenó una cazoleta de metal, de un remoto color verdoso, con un líquido incoloro. El centurión aproximó el recipiente a los labios de Jesús que, al contacto con lo que en un principio identifiqué con agua, reaccionó favorablemente. Al fijarme aprecié cómo los labios se hallaban agrietados, con las típicas manchas amarillentas en sus bordes, propias de la deshidratación. Lentamente,
el Galileo fue apurando el brebaje. Al terminar, su boca quedó entreabierta, con el cuerpo estremecido por la fiebre y la consiguiente sensación de frío. Entonces, al reparar en su boca, comprobé con espanto que la hermosa dentadura del rabí parecía rota. Me citó en cuclillas, al lado del Longino, y tocando con mis dedos el labio inferior descubrí la dentadura. Uno de los incisivos inferiores había desaparecido y el segundo presentaba solo una parte de la corona. Aquellas pérdidas solo podían haber ocurrido en alguna de las 4 caídas. En mi opinión, en la primera o en la cuarta y última. Al notar la suave presión de unos dedos, bajando por su labio inferior, Jesús abrió como pudo los ojos. El izquierdo se hallaba prácticamente cerrado por los hematomas y la rotura de la ceja. Mi mirada debió ser tan intensa y compasiva que adiviné una chispa de agradecimiento en aquella pupila. La hipotonía, o blandura del globo ocular, era tan evidente que me reafirmé en la gravísima deshidratación que padecía. La temperatura del labio era muy alta y, sin poder remediarlo, comenté con el oficial el delicado estado del reo. Longino se incorporó y con un gesto de preocupación se dirigió al camino, observando a los transeúntes. Al principio me extrañó aquella reacción del capitán de la escolta. Después comprendí por qué se había alejado del pelotón. Mientras observaba cómo el Galileo iba recobrando el aliento, un grupo de 20 o 30 mujeres apareció bajo el arco de Efraín. Indudablemente venían al encuentro del maestro porque, al descubrirlo al pie de la muralla, se detuvieron. Avanzaron tímidamente y, cuando se hallaban a 3 metros, uno de los romanos les cortó el paso con su lanza. Me puse en pie y busqué con ansiedad a la madre del maestro, pero pronto caí en la cuenta que aquel intento de identificación era ridículo. Yo no conocía a María. Las mujeres rompieron a llorar. Fueron unas lágrimas amargas y silenciosas. El Galileo giró entonces la cabeza y al contemplar al grupo de judías inspiró profundamente. Después, ante la sorpresa general, exclamó con una voz ronca: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y los vuestros». El viento golpeaba los mantos de las hebreas, que no cesaban de sollozar. Y Jesús, tras una breve pausa, añadió: «Mi misión está casi cumplida. Muy pronto me iré con mi Padre». Pero la época de terribles males para Jerusalén no ha hecho más que empezar. Los escalofríos arreciaron y, haciendo un último esfuerzo, concluyó: «Veréis llegar días en los que digáis: benditas las estériles y aquellas cuyos senos no amamantaron a sus pequeños. En esos días pediréis a las rocas que caigan sobre vosotras para libraros del terror de vuestras tribulaciones». Aquellas mujeres habían sido valientes. Mucho más que los discípulos y amigos del Maestro. A excepción de Juan Zebedeo, de José de Arimatea y del joven Marcos, a quien encontraría pocos minutos después, el resto no había tenido el coraje suficiente para seguir a su Maestro, ni siquiera de lejos. El Nazareno, en mitad de su turbación, tuvo que darse cuenta y quizá por ello dirigió aquellas palabras al puñado de seguidoras. El soldado, sujetando el pilum con ambas manos, obligó a retroceder a las judías. Pero una de ellas, en lugar de obedecer, se adelantó hasta el infante, mostrándole una moneda. Después susurró algo al oído del verdugo. Este aceptó el dinero y tras comprobar lo que encerraba la mujer en su otra mano la dejó pasar. La hebrea, a quien yo había visto en las faenas domésticas del campamento de Getsemaní, corrió hacia el rabí y clavando las rodillas en el suelo, extendió su mano izquierda, depositando algo en los labios del Nazareno. Eran pasas. Pasas de Corinto. Uno de los frutos preferidos de Jesús. La buena mujer logró introducir hasta 3 pasas en la boca del maestro. No hubo tiempo para más. El mismo soldado que le había dejado pasar, una vez apartado el grupo, volvió sobre sus pasos, forzando a la hebrea a abandonar el lugar.
Conmovido por aquel postrer gesto de amor hacia el Hijo del Hombre, no vi llegar a Longino. Junto a él se hallaba un hombre corpulento, de unos 50 años y de piel blanca, aunque ligeramente cetrina. Se tocaba con un turbante y sus ropajes se diferenciaban del común de los hebreos por unos pantalones de color verdoso brillante, muy holgados y recogidos en la mitad de la pierna. Por lo que pude apreciar, hablaba solo griego y con evidentes dificultades. A una orden del centurión cargó el patibulum de Jesús y la escolta se incorporó reanudando los latigazos sobre las espaldas de los celotas. El optio volvió a la cabeza del pelotón mientras Longino señalaba a 2 de sus hombres que se ocuparan del tercer prisionero. Los infantes colgaron los escudos en bandolera y auparon al Galileo, sujetándole por las axilas. La comitiva se dividió entonces en 2 partes. En primer lugar, los rebeldes, con Arsenius abriendo el cortejo. Detrás, a cosa de 5 o 10 metros, otros 4 verdugos, 2 de ellos, sosteniendo al rabí. E inmediatamente, cerrando el pelotón, el llamado Simón, natural de Cirene, un país situado entonces en el norte de África, entre Egipto y Tripolitania. Durante el tiempo en que el Galileo permaneció colgado de la cruz tuve ocasión de intercambiar algunas palabras con aquel cireneo, elegido por el centurión por su fuerza física. Según me relató, Longino se fijó en él cuando, en compañía de otros amigos y peregrinos como él desde Cirene, se dirigía por la ruta de Jaffa, desde el campamento que le servía de provisional refugio, hacia el templo. Como judío tenía intención de asistir a los oficios rituales de aquel viernes. Pero sus propósitos se vieron arruinados por la inesperada llamada del oficial romano. No venía, por tanto, de ninguna heredad, como han explicado numerosos comentaristas bíblicos. Aquel Simón, como otros muchos peregrinos, había acudido a la fiesta de la Pascua y, al no disponer de un mejor albergue, había montado su tienda muy cerca de las murallas. De ahí el error de Marcos 15,21, cuando afirma que volvía del campo. Por supuesto, en aquel tiempo, Simón de Cirene no conocía prácticamente a Jesús. Algo había oído, sí, sobre sus prodigios y curaciones, pero, al menos en aquellos históricos momentos, la tragedia del Hijo del Hombre no le afectó lo más mínimo. Cumplió con lo que le habían ordenado, permaneciendo después durante algún tiempo cerca de las cruces por pura curiosidad. Envueltos en la silbante tempestad de arena, los soldados cruzaron el camino, dispuestos a salvar los últimos metros que nos separaban del lugar de ejecución. Los hombres que ayudaban al Nazareno habían pasado los brazos de éste por encima de sus respectivos hombros, sujetando al reo por la cintura y por ambas muñecas. Y así, inválido, arqueando la pierna derecha con dificultades y con la izquierda inutilizada, aquel despojo humano fue socorrido y trasladado hasta el pie del Gólgota. De acuerdo con mi cómputo, la vía dolorosa, nunca mejor empleado el calificativo, había supuesto un total de 480 metros, aproximadamente. Eran las 12:30 horas del viernes, 7 de abril. Medio cegado por las partículas de polvo y tierra, a punto estuve de tropezar con las rocas calcáreas que se derramaban en aquel paraje al noroeste de la ciudad. Sin saberlo me encontraba ya al pie del ras, o cabeza, también conocido por Calvario y Gólgota. Aunque la visibilidad era aún aceptable, los remolinos de arena dificultaron mi primera exploración de aquel lugar. Solo después del fallecimiento del Nazareno, una vez calmada la tormenta y, libre, el sol del singular fenómeno que se registraría pasadas las 13:30 horas, pude analizar con un cierto sosiego el punto donde realmente me hallaba. El centurión y sus hombres conocían bien aquel cerro rocoso, porque de eso se trataba en realidad, y se apresuraron a alcanzar la cima. El primero y más grande de los peñascos, puesto que la formación abarcaba 2 moles prácticamente contiguas, tenía una altura máxima de 6 o 7 metros, tomando como referencia el nivel del sendero que lamía casi las bases de ambos promontorios. Al ir ascendiendo por las erosionadas costras de carbonato de cal,
lo primero que me llamó la atención fue la escasísima vegetación existente en el lugar y lo redondeado del cerro en cuestión. Era muy probable que aquella desnudez de la roca, observada desde una cierta distancia, hiciera volar la imaginación de los habitantes de Jerusalén, denominando a aquel peñón con el referido nombre de cráneo. El lugar, por supuesto, resultaba ideal para este tipo de ejecuciones públicas. Se levantaba a un centenar de metros de la mencionada puerta occidental de Efraín y, como digo, al pie mismo del transitado camino hacia Jaffa. Si realmente se pretendía impresionar a los habitantes y peregrinos de la ciudad santa, aquel constituía un punto de notable interés. En lo que concierne a las dimensiones del Gólgota o cabeza, y hago referencia a esta denominación, ras, porque se trata de la última explicación ofrecida por el prestigioso arqueólogo Vicent, en base a lo que pudo escuchar de un viejo habitante del barrio del actual Santo Sepulcro, el cabezo más voluminoso sobre el que iban a practicarse las crucifixiones. Estimo que sumaría entre 20 y 30 metros de diámetro en la base, con una corona o cima redondeada de otros 12 a 15 metros. Aproximadamente. En cuanto al peñasco situado inmediatamente y hacia el norte, sus dimensiones eran sensiblemente menores. Aquel, en definitiva, iba a ser el escenario de toda una serie de trágicos y desconcertantes sucesos. ¿Cómo describir aquel lugar y aquel momento? ¿Cómo transmitir la inmensa soledad de Jesús de Nazaret al pisar la calva pedregosa del Gólgota? Hoy, al enfrentarme a esta parte de mi diario, he estado a punto de abandonar. A mí también me fallan las fuerzas, estremecido por los recuerdos. Y si he vuelto al relato de este primer, gran viaje, ha sido por respeto a la promesa hecha a mi hermano Eliseo. Espero que aquellos que lleguen a leer este testimonio sepan perdonar la pobreza de mi lenguaje. La ascensión hasta la redondeada plataforma que coronaba el peñasco, que creo haber anotado ya como de unos 12 a 15 metros de diámetro, fue muy breve. Los soldados tomaron una especie de canal situado en el lado este y que, en realidad, no era otra cosa que una hendedura natural, consecuencia de algún remoto agrietamiento de la enorme masa pétrea. Fueron suficientes 20 pasos para tomar posesión de la zona superior, a la que me resisto a dar el calificativo de cima. Al pisar aquel lugar, mi espíritu se encogió. Las ráfagas de viento, más que silbar, ululaban entre media docena de altos postes firmemente hundidos en las fisuras de la roca. Eran los estipes, palus o staticulum, como se designaba a los maderos verticales de las cruces. ¿Fue miedo lo que experimenté al ver aquellos rugosos troncos? Ahora, en la distancia, supongo que tuvo que ser una mezcla de terror y decepción. Terror por su negro y puntiagudo perfil y decepción porque, influenciado quizá por las incontables tradiciones e imágenes sobre la cruz bíblica por excelencia, en mi mente se había fraguado una estampa muy distinta a la que tenía ante mis ojos. Aquello no tenía nada que ver con las majestuosas, pulidas y hasta esmeradas cruces que han sido y son representadas por las iglesias o por casi todos los maestros universales de la pintura y de la imaginería. Frente a mí, en el centro casi del lomo convexo del Gólgota, solo había 6 árboles, mutilados, desnudos, mostrando aquí y allá las cicatrices, circulares y blanquecinas donde antaño habían florecido otras tantas ramas. Aún conservaban la cenicienta y áspera corteza propia de las coníferas, con algunos reguerillos resinosos, solidificados entre los vericuetos de las superficies. Casi todos presentaban en su parte baja numerosas muescas que permitían ver la sólida cara de la madera. Pero en aquellos instantes no supe adivinar a qué se debían. En sus extremos, los estipes, cuyas alturas oscilaban entre los 3 y 4 metros, aparecían afilados muy toscamente. Como si los responsables del patíbulo hubieran pretendido sacarles punta a base de machetazos. Eran las únicas zonas claras de aquellos siniestros fantasmas alineados en 2 filas casi paralelas. En las puntas, los 6 árboles presentaban sendas hendeduras a la manera de horquillas.
La separación entre poste y poste, en la primera hilera, no llegaba a los 3 metros. En cuanto a los otros palos, habían sido clavados 4 o 5 metros más atrás y uno de ellos, el situado hacia el oeste, se hallaba inclinado. Sin duda, las cuñas de madera que servían para estaquillar el árbol habían cedido. 2 de ellos, y esto me extrañó también, habían sido perforados, como a 1 metro del suelo, por sendas barras de hierro, que quedaban al descubierto por uno y otro lado de los cilíndricos postes. Los cediles, en cuestión, fue la única identificación que me vino a la memoria, habían sido dispuestos en el madero central de la primera hilera y en el que se levantaba a la izquierda de este, es decir, en el que ocupaba el extremo este de la citada primera fila de estipes. Yo no podía saberlo entonces, pero la presencia de aquel último, cedile, resultaría de cierta trascendencia en lo que podría calificar de diálogo entre el Galileo y uno de los celotas. Durante unos minutos que me parecieron interminables, tanto los bandidos como Jesús permanecieron con la vista fija en aquellos troncos. El silencio, quebrado por la tempestad, fue dramáticamente significativo. Pero aquella tensa situación duraría poco. 7 de los soldados tomaron posiciones, rodeando los 3 primeros árboles, mientras el que había cargado con el saco de cuero se apresuraba a revolver en su interior, rescatando una serie de herramientas. La sangre se me heló en las venas al ver un manojo de clavos. Creo recordar que conté 15, 2 martillos provistos de grandes cabezas cuadrangulares de madera, unas tenazas de mugrientos mangos de cuero, una cadena de 1 metro de longitud y un machete de cortas dimensiones y ancha hoja. Los terroristas, hipnotizados al pie de los estipes, salieron pronto de su mutismo. 2 miembros de la patrulla habían empezado a soltar la maroma que amarraba al patibulum al más viejo de los celotas. Aquella fue la chispa que encendió uno de sus últimos ataques de histerismo y desesperación. Al intuir que él había sido elegido como primera víctima, comenzó a aullar, sacudiendo el madero con sus brazos y propinando patadas a los mercenarios romanos. Longino, que parecía esperar aquella reacción, ordenó algo a un tercer soldado. Este se situó por detrás del reo y agarrándole por el pelo dio un fuerte tirón, inmovilizándole. Sin perder un segundo, el centurión se hizo con una de las lanzas y tras apuntar con la base del fuste a la cabeza del prisionero, le propinó un golpe seco que le hizo perder la conciencia. Una vez liberado de las ataduras, y mientras era sostenido por los 2 infantes, el que le había inmovilizado terminó de desgarrarle la maltrecha túnica, respetando, sin embargo, el taparrabo. Con una precisión y soltura que me dejó perplejo, aquellos romanos tumbaron boca arriba al inconsciente guerrillero, extendiendo, la expresión más exacta sería tensando, sus brazos sobre el madero. Al tratarse de un patibulum perfectamente cilíndrico, cada uno de los infantes encargados de tirar de los brazos se arrodilló frente a uno de los extremos del leño, sujetándolo con sus rodillas y muslos. De esta forma se lograba una aceptable estabilidad durante el proceso de enclavamiento. Cuando los verdugos consideraron que el patibulum se hallaba perfectamente retenido, hicieron una señal con la cabeza y el soldado responsable de la impedimenta acudió hasta la cabecera, arrodillándose también sobre la blanca roca. Sus musculosas rodillas hicieron presa en la cabeza del reo, aplastando prácticamente sus oídos. Simultáneamente, aunque aquella última medida de seguridad no parecía necesaria en el caso del inerme bandido, un cuarto mercenario unió los tobillos, rodeándolos con la cadena. El soldado que se había apostado por detrás del reo, controlando su cabeza, extrajo uno de los 2 largos clavos que había dispuesto en el interior de su cinturón. A su derecha, sobre la costra del Gólgota, descansaba uno de los voluminosos mazos. El maestro, que al verse desasistido había caído de rodillas sobre el Calvario, continuaba en la misma postura, dentro del círculo que formaba el pelotón y de frente a los estipes. Sin embargo, no creo que llegase a contemplar aquella escena.
La cabeza y la vista estaban dirigidas hacia tierra y así continuó hasta que fue reclamado por los hombres de Longino. Con una minuciosidad propia de un profesional de dilatada experiencia en aquel funesto menester, el ejecutor romano tomó el clavo en su mano derecha y fue palpando con la afilada punta los diversos huesecillos del carpo o muñeca izquierda por su cara palmar. Noté cómo localizaba las arterias radial y cubital, presionando suavemente la vena que lleva este último nombre. Después, una vez seguro, hizo un pequeño rasguño en la piel. Cambió el clavo de mano y lo situó verticalmente sobre el punto elegido. Acto seguido agarró el martillo y levantó la vista, esperando que el oficial le autorizase a golpear. Longino asintió con una leve inclinación de cabeza y el verdugo aproximó la masa hasta tocar suavemente la cabeza de cobre. Alzó a continuación el martillo por encima de su oreja derecha, lanzándolo con fuerza sobre el clavo. La sección cuadrada, de unos 8 milímetros, penetró limpiamente, atravesando la muñeca y abriendo también la madera del patibulum. El clavo, de unos 20 o 25 centímetros de longitud, se había inclinado ligeramente al enterrarse en el carpo. Su cabeza aparecía ahora en dirección a los dedos. En aquel momento, con el corazón bombeando aceleradamente, no reparé en un detalle que decía mucho en favor de la pericia del verdugo. Con una segunda descarga, mucho menos violenta que la primera, el clavo entró un poco más. La cabeza del mismo había quedado a unos 10 centímetros de la piel. La sangre tardó 2 o 3 segundos en brotar. El guerrillero, que seguía inconsciente, no reaccionó. Y el verdugo se dio prisa en repetir la operación sobre la muñeca derecha. En esta ocasión no miró siquiera al centurión. Con otros 2 martillazos fue suficiente para fijar al reo al madero. Curiosamente, la cabeza del clavo volvió a situarse oblicuamente. Entonces caí en la cuenta de cómo ambos pulgares se habían doblado bruscamente hacia el centro de la palma de las manos. Los restantes dedos, en cambio, apenas se habían quedado flexionados. Al dirigir los ultrasonidos sobre las muñecas del maestro se pudo formular una hipótesis, confirmada por estudios anatómicos posteriores, sobre la causa de este fenómeno. Al perforar las muñecas del celota, 2 borbotones de sangre emergieron lentamente, rodando por la corteza del leño y formando sendos charcos sobre la roca. Aunque las hemorragias no fueron preocupantes, la visión de la sangre y el enclavamiento de su compañero provocaron el estallido del mermado sistema nervioso del joven terrorista. Con el rostro suplicante logró arrastrarse de rodillas hasta Longino. Una vez a sus pies, hundió la cabeza en el suelo, pidiendo a gritos que tuviera compasión de él. Durante décimas de segundo, los ojos del centurión se empañaron con una sombra de piedad. Alzó las manos en señal de impotencia y, procurando que el reo no se percibiera de ello, pidió su pilum al infante más cercano. Longino no podía evitar la crucifixión del muchacho, pero sí que sufriera las dolorosas acometidas de los clavos en las muñecas. Y levantando la lanza con ambas manos se dispuso a golpear el cráneo del aterrorizado prisionero. ¡Alto! ¿Qué buscáis aquí? Los gritos de uno de los centinelas detuvieron al oficial. Al volverse vio a un grupo de 6 o 7 mujeres que ascendía con paso decidido por la grieta del montículo. Longino se olvidó del reo, adelantándose hacia las hebreas. Las mujeres intercambiaron algunas frases con el centurión, mostrándole una pequeña cántara de barro rojo. El jefe de la patrulla tranquilizó a sus hombres, permitiendo que las judías llegaran a lo alto del Calvario. Una vez arriba, la que cargaba la vasija se dirigió hacia el guerrillero que acababa de ser atravesado. Le siguió una segunda mujer y el resto permaneció en silencio en el filo del patíbulo, protegiéndose de las rachas del viento con sus amplios mantos negros y verdes. Al darse cuenta que aquel hombre yacía inconsciente, las decididas mujeres se volvieron hacia Longino. El centurión, adelantándose a sus pensamientos, le señaló al segundo reo, que continuaba bajo el peso del patibulum,
desangrándose y llorando desesperadamente. Pero antes de que las hijas de Jerusalén abrieran la cántara y cumplieran con el viejo consejo del libro de los Proverbios, dad bebidas fuertes al que va a perecer y vino al alma amargada, el oficial indicó a sus hombres que concluyeran el levantamiento del primer bandido. La escalera fue apoyada contra una de las estipes de la primera hilera, la situada al oeste, mientras otros dos infantes levantaban, no sin dificultades, el leño al que había sido clavado el condenado. Sin pérdida de tiempo, el verdugo responsable de las perforaciones amarró una maroma alrededor del tórax, practicando a continuación 2 rápidos nudos en cada uno de los extremos del patibulum. Por último, haciendo gala de una gran destreza, remató el amarre con una lazada central. Un cuarto soldado se situó en lo alto de la escalera y los que sostenían al guerrillero lo transportaron hasta el pie del madero vertical. El autor del anclaje tendió la soga al compañero situado sobre la escalera y éste la introdujo en la ranura superior del árbol. Inmediatamente comenzó a tirar de la gruesa cuerda, ayudado desde tierra por el óptio. A cada tirón, la maroma, al contacto con la estipe, emitió un agudo chirrido que vino a confundirse con los desgarradores alaridos del segundo, celota. En cuestión de minuto y medio el patibulum fue izado hasta lo más alto. El lugarteniente de Longino tensó al máximo la cuerda, y antes de que el romano que se había encaramado a la escalera soltase la maroma, los 3 infantes que vigilaban la ascensión del reo acudieron en ayuda de Arsenius, sosteniendo en el aire al preso y su patibulum. Al deshacerse de la soga, el soldado situado en la parte superior hizo presa en los 2 ramales de la lazada central, izando el tronco hacia la punta de la estipe. Una vez ensartado el patibulum, el infante dio un grito y los 4 romanos dejaron en libertad el largo cabo. Con un crujido, el leño se deslizó hacia abajo hasta quedar encajado en el palo vertical. El cuerpo del bandido cayó también a peso, produciéndose un estiramiento máximo de sus brazos, que quedaron formando un ángulo de 65 grados con la estipe. Este terrorífico frenazo hizo que las heridas de las muñecas se desbocaran, provocando también la distensión de los ligamentos de las articulaciones de los hombros y codos. El dolor tuvo que ser tan insoportable que el infeliz reaccionó, recobrando el sentido. Sus ojos querían salirse de las órbitas. Pero lo forzado de la posición había bloqueado casi su aparato respiratorio y la boca, desencajada, no acertó a emitir sonido alguno. Sin embargo, los soldados no parecían tener ya unas excesivas prisas. Antes de descender de la escalera, el mercenario tomó el mazo y asestó varios martillazos al patibulum, asegurándolo. A continuación recogió de manos del óptio la tablilla en la que se leía el nombre de Gistas y procedió a clavarla sobre el tramo superior de la recién formada cruz, a 1/4 por encima del madero transversal. Los 200 curiosos que habían seguido a la patrulla y que ahora habían ido tomando posiciones alrededor de la roca, prorrumpieron en gritos y exclamaciones de protesta al ver cómo el soldado terminaba de clavetear el INRI del celota. Efectivamente, Longino llevaba razón. Si la comitiva se hubiera aventurado por las calles de Jerusalén con los 2 partisanos, quién sabe de lo que hubiera sido capaz el populacho. Poco a poco, el grupo inicial de observadores judíos fue multiplicándose con otros peregrinos que iban y venían por la ruta de Jaffa. Muy cerca, en primera fila, como a 10 metros en línea recta, distinguía varios de los saduceos. Y entre estos, a Judas Iscariote, con la cabeza cubierta con el manto. Ignoro si por miedo a las posibles represalias de los amigos y seguidores del maestro o para protegerse, como otros muchos testigos, de los torbellinos arenosos que barrían aquellos extramuros de la ciudad. Sinceramente, al ver al traidor, mi deseo fue bajar del Gólgota y unirme a él. Su extraño suicidio era uno de los sucesos que me hubiera gustado aclarar. Pero la misión especificaba con claridad que no debería separarme de Jesús en aquellos críticos momentos. El encargado del enclavamiento recibió al vuelo el martillo y, situándose frente al condenado, hincó la rodilla derecha en tierra.
Extrajo otro clavo de su cinto e hizo una señal a sus compañeros. Uno de ellos tomó el pie derecho del reo, estirando la pierna y acoplando la planta a la superficie de la estipe. Esta maniobra dejó a ras de piel uno de los huesos del tarso, el astrágalo, que sirvió de referencia al hábil verdugo. Situó el clavo sobre dicho hueso y de un solo martillazo lo cosió a la madera. El dolor ascendió por el cuerpo de Gistas, transformándose al instante en un aullido. Y antes de que otro de los romanos flexionase la pierna izquierda del celota, aplastando la planta del pie contra el palo vertical, un chorro de sangre asomó por debajo del pie recién clavado, precipitándose por el árbol hacia las cuñas que lo apuntalaban. Al aullido siguieron una serie de berreos entrecortados. El diafragma del celota había empezado a resentirse y su respiración entró en una angustiosa decadencia. A los pocos minutos, entre berrido y berrido, el desesperado reo comenzó a jadear, multiplicando sus cortas y dramáticas inspiraciones de aire. Aquellos gritos, mezcla de espanto, dolor y rabia, sacaron de su aislamiento al joven terrorista. Levantó penosamente la cabeza y al ver a su compañero palideció, comenzando a sudar. Los legionarios terminaron el enclavamiento del prisionero, cuyo pie izquierdo quedó a unos 10 o 15 centímetros por encima del derecho. La sangre, corriendo en abundancia por la estipe, terminó por provocar intensas arcadas en el segundo guerrillero, que no tardó en vomitar. Longino apremió a sus hombres para que desataran a Dismas. El infeliz, aturdido y temblando de miedo, no opuso resistencia. Una vez desnudo, bañado en un sudor frío, las mujeres recibieron del centurión la señal para que le suministraran aquella pócima. Pero antes, 4 mercenarios rodearon al reo, clavando casi las puntas de sus lanzas en sus riñones, espalda y vientre. Los temblores del bandido fueron en aumento y sus rodillas comenzaron a oscilar. Contagiadas del pavor del prisionero, las judías llenaron con manos temblorosas un hondo tazón de madera con el líquido amarillento verdoso contenido en la cántara. Al acercarme llegué a oler el brebaje, identificando entre sus ingredientes el olor particular de la hiel o bilis de toro. Al interesarme por la naturaleza de la mezcla, la que sostenía la jarra me indicó con cierto temor, confundiéndome posiblemente con algún alto personaje extranjero, que consistía básicamente en un vino aguardentoso al que se le añadía el contenido de una o varias vejigas biliares de buey recién sacrificado. Lejos de contener algún tipo de droga o somnífero, los hebreos utilizaban para estos menesteres un procedimiento mucho más corriente y natural. Preparaban primeramente un extracto de la hiel, echando sobre un filtro de bayeta el contenido de las mencionadas vejigas. Después lo hacían evaporar al baño de María, sin dejar de agitarlo. De esta forma se obtenía el extracto deseado, que podía conservarse indefinidamente. Cuando aquella piadosa asociación de mujeres recibía la noticia de una ejecución, vertían el extracto de hiel de buey en un vino o aguardiente de elevada graduación alcohólica. La fulminante acción metabólica de la bilis liberaba el alcohol del vino, provocando así en el reo una rápida y notable embriaguez que embotaba su cerebro, aliviando en cierta medida sus sufrimientos y enervando o debilitando sobre todo su conciencia. Mateo, por tanto, fue el único acertado al relatar este pasaje evangélico. Marcos 15,23 asegura que las mujeres dieron a probar a Jesús vino con mirra. Esto es inexacto. Entre otras razones, porque la mirra, por su naturaleza excitante, tónica y emenagoga, probablemente hubiera actuado de forma contraria al fin deseado. En aquel tiempo era empleada generalmente como bálsamo, como pomada para ciertos tumores articulares, como elemento dentífrico y, sobre todo, como perfume. Aquella hebrea puso la mano derecha sobre el cuenco de madera, procurando que el polvo y la tierra arrastrados por el viento no contaminasen el vino. Miró a Longino y éste volvió a señalar al prisionero, autorizándole a que se acercase. La mujer llegó hasta Dismas y le tendió el brebaje.
Acosado por el terror, el muchacho no reaccionó. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se desviaron hacia el centurión, interrogándole con la mirada. «Bebe», le ordenó Longino. Y él, Zelota, alzó los brazos, haciendo el tazón. Pero sus convulsiones eran ya tan acusadas que una parte del líquido se derramó. Al fin consiguió llevar el cuenco hasta sus labios, apurando los 250 o 300 centímetros cúbicos que contenía. Las hebreas se retiraron, incorporándose al resto del grupo, y el reo fue conducido a empellones frente a las 2 estipes que quedaban libres en la primera hilera y a cuyos pies había sido transportado el patibulum. Dismas fue colocado de espaldas a los 3 árboles y, mientras 2 de los verdugos tiraban de sus brazos hacia atrás, un tercero le zancadilleó derribándole de espaldas. El centurión, situado por detrás del reo, dispuso una lanza, dispuesto a golpear el cráneo del prisionero en caso de necesidad. Levantó la contera del pilum y esperó. Sin embargo, el terrorista apenas se ofreció resistencia. Aparentemente parecía haber asumido su suerte. El miedo, además, había agarrotado sus músculos. Al reclinarlo sobre el leño levantó la cabeza y con un hilo de voz empezó a clamar por su madre. Pero las incesantes llamadas desaparecieron cuando el verdugo le asestó el primer martillazo. Un chillido se elevó desde la roca. Y la multitud acogió el nuevo enclavamiento con fuertes pitidos y protestas. El prisionero, con los ojos desencajados y los músculos anteriores y posteriores del cuello tensos como cuerdas de violín, se estremeció, dejando caer su cabeza por detrás del tronco. En ese instante, un fuerte hedor fue arrastrado por el viento. El soldado que sujetaba los pies del reo con la cadena estalló en 1000 imprecaciones e insultos contra él, Zelota. Preso de un pánico insuperable, los esfínteres del muchacho se habían abierto, dejando libres los excrementos. Al perforar la muñeca derecha, el joven perdió el sentido. Y los verdugos aprovecharon su inconsciencia para acelerar el levantamiento sobre la estipe. Cuando se disponían a izar el patibulum surgió una duda. ¿En cuál de los 2 maderos libres debían crucificarlo? Los infantes preguntaron al oficial y éste se encogió de hombros. Fue el encargado de los clavos quien aportó una solución, bien recibida por todos. «Dejemos al rey en el centro», comentó divertido. Y así se hizo. Fue esta la razón por la que los mal llamados ladrones quedaron a derecha e izquierda del maestro. Cuando le tocó el turno al pie izquierdo del guerrillero, el verdugo lo atravesó de tal forma que los dedos quedaron sobre uno de los brazos del cedile de hierro que, como dije, atravesaba el árbol de parte a parte. Esta circunstancia proporcionaría a Dismas un cierto alivio a la hora de luchar por unas más profundas bocanadas de aire. El pie derecho, en cambio, fue fijado algo más bajo y sobre la cara frontal de la estipe. El segundo brazo del cedile, que quedaría paralelo al patibulum, como en la cruz de Jesús, no fue utilizado. Es mi opinión que este relativo descanso pudo influir decisivamente en este crucificado, hasta el punto que le permitió una mejor oxigenación y, en consecuencia, una mayor claridad de ideas. Concluida la crucifixión de Dismas, los soldados, sudorosos y manchados de sangre, recuperaron la cuerda que había servido para el izado del reo y clavaron sus ojos en Jesús de Nazaret. Mi corazón volvió a estremecerse al distinguir unas sarcásticas sonrisas en algunos de los rostros de los romanos. Eran las 13 horas. La súbita intervención de Eliseo me distrajo momentáneamente. El módulo detectaba el ojo del siroco a poco más de 15 minutos de Jerusalén. La velocidad del Abob había descendido ligeramente, pero el arrastre de arena era muy considerable, levantando lenguas de partículas hasta 2000 y 2500 metros del suelo. Para mi compañero, lo más preocupante de aquella tormenta seca era la posibilidad de que el viento arrastrase agentes biológicamente activos que podrían afectarme.
Sinceramente, la advertencia de Eliseo no me preocupó. Mi corazón y mis 5 sentidos se hallaban a 4 metros de mí mismo, en la figura de aquel hombre de 1,81 metros de estatura, ahora encorvado y maltrecho. El maestro fue levantado sin más dilaciones. Le fue retirado el manto púrpura que aún conservaba sobre los hombros, amarrado a la altura del cuello, tocándole después el turno al ropón. Al desenrollarlo quedó al descubierto la parte superior de la túnica. Y al verla cerré los ojos. Era una mancha informe, sanguinolenta y encolada al cuerpo sobre las heridas de la flagelación. Tragué saliva. ¿Qué ocurriría en el momento de desnudarle? Pero ese angustioso trance se vio retardado por un problema con el que nadie había contado, el casco espinoso. Cuando uno de los soldados se disponía a retirar la túnica, otro de los guardianes reparó en el trenzado de púas, haciendo notar que o desgarraban la prenda o había que retirar primero el yelmo. Los infantes se enzarzaron en una discusión. Supongo que aquello se habría prolongado indefinidamente de no haber sido por el optio. Con un sentido práctico bastante más acusado que el de sus hombres se limitó a tocar el tejido y, al apreciar que se trataba de una túnica inconsútil o sin costura, ordenó a los verdugos que le despojaran de la corona. Al principio me pareció absurdo que discutieran por algo que podía haber tenido una fácil y drástica solución, sencillamente romper la vestidura. Después comprendí. Al parecer, era costumbre, no oficial, que los verdugos se repartieran la ropa del ajusticiado. Así que uno de los romanos se situó frente a Jesús, introduciendo lentamente sus dedos por 2 de los huecos del casco. Cuando las manos habían agarrado el haz de juncos a la altura de las orejas, dio un violento tirón hacia arriba. El Galileo se estremeció. Pero el yelmo de espinas no terminó de desprenderse. Algunas de las largas y afiladas púas estaban sólidamente incrustadas en la carne y aquel primer intento solo consiguió desgarrar aún más los tejidos, provocando el nacimiento de nuevos hilos de sangre. Arsenius movió la cabeza con impaciencia, recordando al infante que primero debería estirar horizontalmente y después tirar hacia lo alto. El nazareno apretó los labios y esperó el segundo tirón. Al jalar hacia los lados, en efecto, muchas de las espinas de las áreas parietales y frontal se desprendieron. Y el verdugo repitió la maniobra. El empuje vertical fue tan violento que el yelmo saltó, pero las púas ubicadas sobre las mejillas y nuca arañaron la piel y 2 de las espinas, clavadas en el tumefacto pómulo derecho y en el músculo elevador izquierdo, se partieron, quedando alojadas en ambas regiones del rostro. Un gemido acompañó aquella brutal retirada y los saduceos, pendientes del maestro, acogieron la maniobra con aplausos y aclamaciones. Antes de que el rabí tuviera ocasión de recuperarse de los nuevos y agudos dolores, 2 de los soldados levantaron sus brazos, mientras un tercero procedía a desnudarle, recogiendo la túnica desde el filo inferior. Al descubrir las piernas sentí como mi corazón aceleraba el ritmo. Se hallaban cruzadas y recorridas en todos los sentidos por regueros de sangre, coágulos, hematomas azulados o reventados y una miríada de pequeños círculos, la mayoría abiertos por los clavos de las sandalias romanas. En cuanto a las rodillas, la izquierda presentaba una considerable hinchazón. La derecha, aunque menos deformada, se hallaba abierta en la cara anterior de la rótula, con desgarros múltiples y pérdida del tejido celular subcutáneo, pudiendo apreciarse, incluso, parte del periósteo del hueso. Era incomprensible cómo aquel ser humano había conseguido caminar y arrastrarse sobre sus rodillas hasta la muralla. Las fuerzas, lo confieso, empezaron a fallarme de nuevo. Pero aquel martirio no había empezado siquiera. El crujido de la túnica al ser despegada del tronco de Jesús me hizo palidecer. El mercenario, al comprobar que el tejido se hallaba pegado a las brechas, no lo dudó. Giró la cabeza y, sonriendo maliciosamente a sus compañeros, fue elevando la túnica con lentitud. El lino fue despegándose de las heridas, arrastrando grandes plastones de sangre.
Enrojecí de ira. Y me aferré a la vara de Moisés hasta casi aplastarla. Unas gruesas gotas de sudor empezaron a rodar por mis sienes y tuve que morder una de las mangas de mi manto para no saltar sobre aquellos sádicos. Al fin, cuando la túnica estuvo replegada a la altura de la cara del Nazareno, los soldados bajaron los brazos y la cabeza del rabí, retirando su última vestimenta. Y el Hijo del Hombre quedó totalmente desnudo, ligeramente inclinado y bañado por nuevas hemorragias. Al ver aquella espalda abrasada por los hematomas y desgarros, Longino quedó perplejo. El refinado desencolamiento de la túnica había abierto muchas de las heridas, haciendo estallar otra aparatosa sangría. A pesar de la indudable protección de los dos mantos y de la túnica, el madero había erosionado la zona superior de la espalda, ulcerando las áreas de la paletilla derecha y la piel situada sobre el paquete muscular izquierdo del trapecio. En esta última región observé un abrasamiento de unos 9 por 6 centímetros, con bordes irregulares y arrollamiento de la piel, producido posiblemente en alguna de las violentas caídas, quizás en la segunda, al desplomarse de espaldas en el túnel de la fortaleza Antonia. Los codos se hallaban también prácticamente destruidos por los golpes y caídas. En cuanto al antebrazo izquierdo, la fricción con la corteza del patibulum había deshilachado el plano muscular, con pérdida de sustancia y amplias áreas amoratadas. Pero la visión más penosa la ofrecían los costados. Las patadas habían reventado algunos de los hematomas y masacrado muchas de las fibras musculares vitales en la función respiratoria. La sangre corría de nuevo por aquella piltrafa humana que, al ser desposeída de sus ropas, había empezado a tiritar, acusando los duros embates del viento y del polvo. La indefensión, abandono y amargura de aquel hombre alcanzaron en aquellos instantes uno de los puntos culminantes. Los curiosos y transeúntes que habían ido incrementando el grupo inicial de testigos rompieron aquellos dramáticos momentos, burlándose y acogiendo con largas risotadas la desnudez del Galileo. Los sacerdotes, sobre todo, fueron los más corrosivos. Algunos, incluso, llegaron a saltar sobre las peñas inferiores del Gólgota, gesticulando e imitando a Jesús, quien, humillado y con la cabeza baja, ocultaba con ambas manos su región pubiana. Libres de la tenaza del yelmo de espinas, sus cabellos empezaron a flotar al viento, descubriendo las huellas de los latigazos de Lucilio sobre las orejas. A pesar de los 17,5 grados Celsius que registraba el módulo en aquella hora en Jerusalén, el maestro seguía temblando de frío. Al quedar sin la protección de las ropas, amplias zonas de los brazos, tórax, vientre y piernas ofrecían el conocido aspecto de piel de gallina. La fiebre, en lugar de ceder, seguía acosándole. Hemos presenciado con el corazón encogido la marcha del Hijo del Hombre hacia el Calvario. Las caídas, los latigazos, la sangre, el polvo y, aún así, una mirada que todavía es capaz de transmitir compasión incluso en la miseria más absoluta. ¿Qué sentiste al escuchar las palabras de Jesús a las mujeres de Jerusalén? ¿Y qué te provocó el gesto silencioso de aquella mujer que ofreció las pasas al Maestro? Te leemos con atención en los comentarios. Comparte este video si tocó tu alma. Y no lo olvides, suscribirte a Mi Dios Azul es acompañarnos en esta búsqueda de luz, verdad y humanidad. Hasta el próximo encuentro peregrino del Espíritu, seguimos caminando junto a aquel que incluso en la caída eligió amar.